Hoy vamos a hablar con Javier Solana. Básicamente este hombre se ha pasado la política en nivel difícil. Todas las pantallas, una tras otra. Ha sido, atentos, secretario general de la OTAN, alto representante de la Unión Europea para Política Internacional y ministro del Gobierno de España. En otras palabras, que lo ha sido todo en esta vida. Y diréis, pero bueno, Fonseca, a ver, ¿dónde te has encontrado tú con Javier Solana? ¿Y dónde estás? Porque obviamente esto no es mi casa, esto no es el salón de mi casa donde me soléis ver. Pues efectivamente, estoy en la Conferencia de Seguridad de Múnich, que esto es pues como la gala de los Oscar, pero en política. Es más, si vais al canal en inglés, ya sabéis, a VisualPolitik EN, tenemos una entrevista con el actual secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Y no solo eso, en el canal Your MSC, que le encontraréis ahí en la descripción, tengo muchísimas más entrevistas que he hecho a gente súper interesante. Es más, no solamente estoy yo, no solo vais a ver mi cara, no. Es que a mi lado está el señor Leroy Matata y la señorita, mira, ven, os la voy a presentar. Ana, come over. Está esta señorita también, Ana Kasparian, que está en América, en Estados Unidos, es un youtuber de la leche, tiene un canal que se llama The Young Turks. Bueno, pues ella está haciendo entrevistas también conmigo en el canal Your MSC. Podéis encontrar el link en la descripción. Pero vamos a volver, Ana, ya no te necesitamos, vamos a volver al tema que nos ocupa. Porque, ¿de qué vamos a hablar con Javier Solana? Pues atentos, porque Javier Solana ha estado hace unas poquitas horas reuniéndose con la delegación de Irán aquí en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Así que vamos a hablar de qué han estado hablando. Y no solo eso, ¿cuál es el papel de la Unión Europea en política internacional? ¿Realmente tiene Europa una voz o se dedica a seguir a Estados Unidos? Y sobre todo, ¿de qué ha estado hablando Javier Solana con los iraníes? Hoy vamos a responder a todas estas preguntas, pero antes no vamos a ver un poco de historia porque vamos a hablar con Javier Solana. ¡Vamos con ello! Señor Solana, muchísimas gracias por aceptar la entrevista y por estar aquí, hacer un hueco para que le entrevistemos. Un placer. Lo ha sido todo en política. Si la política fuera un videojuego, podríamos decir que se ha pasado todas las pantallas. ¿Cómo de difícil es retirarse de la política activa? Pues retirarse de la política activa. Porque yo no me he retirado de la política. Sigo haciendo política en otros foros y de otra manera y dedicada a otras parcelas de la vida política, de la vida colectiva, que no se manifiestan en el Parlamento, que no se manifiestan en las elecciones, pero yo continúo sintiéndome un ciudadano comprometido con mi país y, por lo tanto, me parece que hacer política es lo que es la obligación de cualquier ciudadano que quiere a su país y que quiere cambiar su país. Claro, pero bueno, no estoy en activo, quiere decir que no tengo poder. Quiero decir que en España tenemos el ejemplo de José María Aznar, Felipe González, que como que parece que les cuesta dejar la política. No tengo poder alguno y trato de hacer las cosas con la discreción que hay que hacerlas. No trato de hacer titulares o mis entrevistas, sino trato más de que las cosas que a mí me gusta que se hagan, se hagan. Yo no tengo el poder, pero puedo tener la influencia o la capacidad de ayudar y catalizar que alguna cosa se haga. Precisamente de eso quería hablar, porque ahora mismo ha estado con la delegación, ahora mismo hace unos días, aquí en la Conferencia de Seguridad de Múnich, ha estado con la delegación de Irán. Y me gustaría saber de qué han hablado. Que no se olvide que yo empecé la negociación con Irán muchos años antes de que se acabara. Y estuve muchos años dedicado a esa negociación. Y tengo unas relaciones personales bastante profundas con muchos de ellos. Con el ministro de Asuntos Exteriores, que estuvo aquí ayer, pues él fue ministro de Asuntos Exteriores cuando subió a presidente el presidente Rouhani, que es el presidente que está ahora. Pero yo conocí al presidente Rouhani cuando era el asesor nacional de
con el presidente anterior. Es decir, yo empecé la negociación con los iraníes en el año 2014-2015. Así que fíjese el tiempo que pasó en que se terminara la negociación. Pero mantengo, como he dicho antes, una relación muy estrecha y quiero que el acuerdo al que se llegó no muera. ¿El acuerdo se refiere al acuerdo de Obama? Sí, el acuerdo que se cerró en la presidencia del presidente Obama, sí. Me parece un disparate monumental lo que ha hecho el presidente Trump de salirse de ese acuerdo. Pero entiendo que la intención puede ser buena, pero eso ya está muerto. Quiero decir, Trump ha salido, Irán ya ha anunciado que... Vamos a ver. Abandona también el acuerdo. Vamos a ver, yo creo que todavía no se ha hecho, por parte de Irán, no ha roto ninguno de los compromisos que tenía. Se está poniendo en el límite del acuerdo, pero no ha pasado ninguna de las líneas básicas del acuerdo. Por lo tanto, todavía es posible hacer algunas modificaciones básicas. ¿Empezar a enriquecer uranio? ¿O? Bueno, hasta un cierto nivel, sí, a partir de un cierto nivel. Pero, por ejemplo, hay muchas cosas sobre las que se puede hablar, se puede negociar con ellos, que podían también servir para que los americanos fueran más flexibles en su posición. Por ejemplo, los temas de misiles, por ejemplo, y algún otro tema más que yo creo que con un poco de inteligencia se podría poner sobre la mesa. Y ahora, estos días, ha estado hablando con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, intentando convencerle. Hombre, yo no tengo capacidad, mis propuestas, mis sugerencias no son sugerencias de nadie, más que de una persona que se llama Javier Solana. Sí, no, pero es un amigo. Bueno, una persona que conoce muy bien el tema, porque está muchos años comprometido con él, y que me gustaría, si fuera posible, pues ayudar. Perdone que le pregunte, pero después de haber estado estos días en la conferencia, me gustaría ver si nos pudiera explicar un poco cómo son este tipo de reuniones. Es decir... Es una reunión normal, es una reunión en una habitación, del hotel con un café y una persona que era yo, pero nada, una reunión corriente, normal, de dos amigos que se ven y que se tratan de ayudar. Él a mí no me tiene que ayudar en nada porque no pido nada, pero yo a él sí creo que le puedo ayudar y me gustaría hacerlo. ¿Y podemos esperarnos ahora en 2020 algún ataque, guerra asimétrica por parte de Irán, algo pues como lo que vimos con los petroleros en el estrecho de Hormuz el año pasado? Creo que ahí hay una zona de tensión porque las sanciones siguen operando sobre Irán. Y habrá siempre tensión mientras ese tema no se resuelva, pero en las últimas semanas, meses, casi ya más de un mes, la situación está un poquito más calmada. No sé qué va a pasar durante la campaña electoral presidencial en Estados Unidos cuando se abra, y no sé qué pasará con el próximo presidente de los Estados Unidos. Eso es una gran cuestión que no sabemos lo que va a pasar. ¿Y qué puede hacer Europa? O sea, ¿la Unión Europea qué puede hacer para mediar con Irán? Yo estoy trabajando, mis ideas no están muy lejanas de las ideas de Europa, pero al fin y al cabo he estado hace años encargado de esa responsabilidad. Pero sí creo que puede hacer alguna cosa, no mucha, por un tema muy difícil que los americanos están extrapolando más allá de lo que es la ley internacional, que es las sanciones. Las sanciones que se han levantado y que se han vuelto a poner después de que se levantaron cuando se llegó el acuerdo y que algunas se han vuelto a poner, esas sanciones son sanciones americanas, no son sanciones de todos. Pero es que Estados Unidos pone sanciones que al final los tiene que cumplir todos, porque las transacciones para, por ejemplo, ayudar en el petróleo tienen que hacerse en dólares. Y si los americanos no te dan los dólares, no te cambian tu dinero por dólares, pues no puedes hacer nada. Y en esa situación es la que estamos ahora, pero estamos inventando algunos mecanismos para que se pueda ayudar un poco más a Irán. Ahí es donde quería preguntarle, porque recuerdo cuando yo empecé a interesarme por la política, que era la época en la que usted era el alto representante de política internacional en política exterior en Europa, y
En aquel momento es cuando Bush sacó la guerra de Irak y muchos países europeos no se unieron a la política de Estados Unidos. Europa era como más independiente de Washington. Sin embargo, ahora, con las sanciones de Trump a Irán, lo que estoy viendo, y creo que estamos viendo en general todos, es como, sí, Europa dice que no las va a seguir, pero al final no les queda otro remedio que seguir a Estados Unidos. ¿De verdad Europa tiene su propia voz en política internacional? Sí, por supuesto, tiene su propia voz. Lo que pasa es que no es la única voz. Y no tenemos la fuerza de la voz o la potencia de la voz que tiene la primera potencia mundial. Pero sí que tiene voz y tiene no solamente voz, sino tiene voluntad de acción. Sí, pero a la hora de la verdad, todas las empresas europeas han tenido que retirar sus inversiones de Irán. Renault, Peugeot... Ya le he explicado por qué, porque hay unas sanciones y esas sanciones a los empresarios no les interesa que les sancionen a ellos. Pero entonces, por lo tanto, ¿qué hace Europa? O sea, en el terreno de los hechos, ¿qué está haciendo Europa distinto de Estados Unidos? Hombre, pues muchas cosas. No ponemos sanciones, para empezar. Y estamos tratando no ponemos sanciones, pero no compramos petróleo a Irán. Nosotros nunca hemos comprado petróleo a Irán. Europa no es... Ni compramos nada a Irán, ni invertimos en Irán. El problema no es el comprar petróleo por parte de Europa. El problema es no poder vender petróleo a China o a India, que tiene Irán, que podríamos hacer alguna posibilidad de ayudarles en eso. Por eso es muy complejo para explicarlo en estos minutos, pero sí es verdad que Estados Unidos adquiere una responsabilidad, entre comillas responsabilidad, que va más allá de las que puede tener de acuerdo con la ley internacional. Esos mecanismos, por ejemplo, para sustituir el modelo SWIFT de transacciones que proponía la Unión Europea, pero no están funcionando, nadie los usa. El modelo SWIFT funciona muy bien. Lo que no funciona, lo que no se puede es cambiar el modelo SWIFT, que se hizo con mucha dificultad. No es fácil, y cambiarlo para un solo país tampoco es fácil. Bueno, el tema de la conferencia en la que estamos es Westlessness, que creo que lo podríamos traducir algo así como desoccidente o un mundo sin occidente, más o menos, por hacer una traducción al español. Hace 20 años parecía muy fácil definir lo que era occidente, pero hoy en día como que no está tan claro. Ese es el gran debate que estamos teniendo, ¿no? ¿Qué es occidente hoy en día? Usted que hemos vivido dos cosas en el año 2016, 2017, muy importantes desde el punto de vista de romper con el multilateralismo. Las elecciones de de Trump significan un cambio fundamental en la visión que Europa tiene del mundo. Europa tiene del mundo de la globalización, una idea de que los grandes problemas globales solo tienen resultados o solo pueden tener soluciones globales. Sí. Por lo tanto, se necesita instituciones globales, es decir, el multilateralismo. Mientras que el presidente Trump niega todo eso. Dice que los problemas se deben resolver bilateralmente y no cree en el multilateralismo. Por lo tanto, estamos ahora mismo en dos posiciones completamente opuestas. ¿Podremos encontrar alguna fórmula de encuentro? Pues a lo mejor. Pero en este momento estamos con dos concepciones del mundo, de dos países, de dos grandes potencias europeas, por un lado, y occidentales, Europa por un lado y Estados Unidos por otro, que en un tema fundamental estamos en desacuerdo. Ya, pero ¿y qué pasa? Vale, hemos hablado de Estados Unidos, las relaciones entre Estados Unidos y Europa, pero ¿qué pasa con modelos alternativos? Porque ¿dónde queda Occidente cuando en muchos países, sobre todo en África, parece que empiezan a mirar a China como un modelo a seguir, como un ejemplo de país en desarrollo, de país pobre que está dejando de serlo, con China, un modelo totalmente distinto? África no forma parte de Occidente, no forma parte de los modelos occidentales. Claro, pero Occidente era un modelo antes y ahora hay otros, por lo visto. Yo no sé si el modelo de China puede ser un modelo aplicable para África, yo creo que no. Pero pueden estar mirando otros modelos de democracia iliberal, ¿no? Democracia que no es la democracia liberal que nosotros defendemos, sino mecanismos que están en el medio entre la democracia y el autoritarismo.
Y esto es lo que está subiendo quizá en el mundo. Los países con regímenes autoritarios, que formalmente son democracias porque votan, pero el cumplimiento de la ley, que es lo fundamental de una democracia, no existe. El del respeto a la ley. En algunos casos es que directamente. Paul Kagame, por ejemplo, el presidente de Ruanda, ahora es como él dice él mismo que su modelo es Singapur, que de democracia tiene poco. Él no tiene ningún problema en reconocer que es un líder autoritario y, sin embargo, es un modelo también para los africanos. Bueno, Kagame no es un modelo para los africanos. Para muchos africanos. Bueno, pero es un modelo para los africanos más que en la política, en los resultados económicos. Que Kagame ha tenido unos resultados económicos bastante buenos y pasó por unos dramas terribles, quizá sobre un genocidio que hubo sobre su país, ¿no? Es un gran líder que, bueno, se ha pasado de rosca, digamos, pero fue un gran líder en un momento dado y luego pues ha seguido siendo un régimen autoritario, la gente le vota, pero el rule of law no se cumple. ¿Y eso no es un desafío para los valores occidentales? Bueno, es un vacío. Los que sea que estos sean, porque sí, también es difícil definirlos. Pero yo creo que son fundamentales, son fáciles de decir. Muchos de ellos no se cumplen, sobre todo el respeto a la ley, ¿no? El respeto a la ley es fundamental. Yo creo que la democracia no solamente es votar, sino la democracia tiene como elemento fundamental el respeto a la ley y la separación de poderes. Es decir, que la justicia esté separada del Ejecutivo y que la libertad de prensa y de expresión esté también separada del gobierno. Bueno, antes de terminar, me gustaría hacerle unas preguntas finales, lo que llamamos rapid fire questions, cuando hacemos las entrevistas en inglés. En pocas palabras, ¿cuál es el principal tema de discusión con sus hijos o con sus nietos en el caso de que los tenga? Que no lo sé. Tengo hijos y tengo nietos. ¿Cuál es su principal tema de discusión? De discusión, pues algunos es la hora de irse a acostar cuando están viviendo en mi casa y cuánto tiempo pueden ver la televisión o no. ¿Y políticamente tienen algún tema? No, son muy pequeños todavía, no. ¿Y con sus hijos? Mis hijos son mis hijos de más o menos tenemos unas ideas parecidas. No tengo grandes debates políticos, pero sí seguimos muy de cerca conjuntamente la política, no solo la española, sino la política internacional. ¿Nunca le ha salido un hijo euroescéptico? Bueno, un hijo que puede estar... Mi hijo, por ejemplo, está menos comprometido con la vida política que yo lo está, pero yo lo he estado a unos niveles exagerados. Sí, no todo el mundo puede ser Javier Solana. Bueno, por favor, complete esta frase con una palabra. Ser político significa... Ser honrado. En una palabra, ¿qué característica falta en nuestra sociedad? La solidaridad. Muchísimas gracias por sus respuestas, de verdad. Muchísimas gracias, ha sido un placer hacerle una entrevista. Es que entrevistas muy dinámicamente. Bueno, lo intento por lo menos.